Imagina que hoy es tu primer día en el que vas a ir al aula de psicomotricidad. Antes de abrir la puerta ya se escuchan los gritos, ya se escucha el alboroto. Abres la puerta y un niño corre de un lado para otro sin parar. Otro se esconde debajo de la colchoneta. Hay dos que están peleándose por una tela como si fuera lo más importante de este mundo. ¿Qué haces? ¿Deberías intervenir? ¿Los dejas y observas? A muchos profesores nos pasa. Entramos en la sala y pensamos, ¡ah! ¿Qué es esto? Pero lo importante es darse cuenta de que la psicomotricidad es eso. Es un niño que está buscando una salida para su emoción. Es un niño que se está conociendo a través de su cuerpo. Es un niño que está aprendiendo a relacionarse a través del movimiento. Y lo que tú tienes que hacer como psicomotricista, lo que tú tienes que hacer como adulto es acompañar todo este proceso. No intervenir en cualquier momento, no buscar la perfección, no buscar el orden. Tienes que observar, mirar mucho más allá y acompañar el proceso desde ese punto de vista. Si quieres saber cómo hacerlo, a partir de ahora subiremos un vídeo cada día y te ayudaré a saber cómo hacerlo.